Colombia para Venezuela y Venezuela para Colombia siempre tendrán puntos de interés recíproco, es decir, para ambas partes, puntos en común, no solamente por la condición de vecinos compartiendo una frontera muy extensa y muy compleja, y no solamente por la historia que nos une desde los tiempos libertarios de Simón Bolívar, nuestro padre común. También, por ejemplo, es noticia, como lo leíamos esta mañana en Últimas Noticias, que Colombia y el ELN finalizan primera ronda de diálogo con negociaciones en Caracas. Así que vamos a conversar vía telefónica con Pavel Rondón, internacionalista, analista político. Entre el 2005 y el 2007 representó a Venezuela en la mesa de diálogo de paz en Colombia. Siempre muy agudo, siempre de gran aporte para este espacio con sus análisis. Pavel, buenos días, un placer tenerte por acá. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, nos gustaría conocer tu punto de vista, hasta donde sea posible saber, sobre la finalización de la primera ronda de conversaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia en Caracas. Bueno, este es un diálogo especial. Yo creo que por primera vez están discutiendo factores que coinciden en los objetivos, coinciden en las técnicas. Y tiene que ver con el hecho de que algunos de los miembros, tanto de la delegación en la delegación del gobierno, inclusive fueron miembros de la guerrilla, como Oti Patiño, que está negociando con guerrilleros. Entonces, fíjense lo interesante que resulta, y no solo lo interesante, sino lo promisorio. Esto nos indica que las posibilidades de acuerdo son casi un 100% seguras. Pienso que además la manifestación que han tenido las partes, ambos quieren cambio en Colombia. El gobierno, su propósito fundamental es el de cambio, y la guerrilla también quiere cambio, es decir, que tienen el mismo objetivo. Ellos estuvieron reunidos en Caracas y están, como se dice, buscando la paz. La paz. Habría que pensar en qué paz, porque en Europa también se está hablando de guerra y también tendrá que haber paz. Pero yo diría que este acuerdo de Colombia no se puede comparar, por ejemplo, con el que pudiera haber entre los rusos y los ucranianos, entre los rusos y los europeos. Porque aquel es un acuerdo, fíjense ustedes, que se busca ya territorio, que se busca ya controles. En la guerra de Colombia es distinta. La guerra de Colombia no es por territorio, la guerra de Colombia es por resolver problemas, o la que iniciaron las guerrillas en el año 64, es una guerra por resolver cosas que tienen que ver con políticas públicas, la tierra, el trabajo, la participación política, los derechos de la gente. Entonces, es una paz, digamos, más que tiene que ver con la paz romana que con la paz norteamericana. La gente asocia paz romana y paz norteamericana, paz americana, perdón, aunque yo la llamo norteamericana, porque fue instituida por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, y la paz americana quiere decir la paz después de la guerra, después de imponerme. Mientras que la paz romana se refiere a un largo periodo antes de Cristo y después de Cristo que vivió Roma y que le permitió su desarrollo. Yo creo que esa es la paz que se está buscando en Colombia, y un poco se ve en el comunicado que firmaron la guerrilla y el ELN aquí en el Ávila, donde se habla de la dignidad, se habla de una serie de aspectos que tienen que ver no con una guerra internacional, sino con una guerra nacional, que fue la que planteó Aristóteles también, porque Aristóteles es uno de las personas más mencionadas cuando se habla de guerra. Pero Aristóteles hablaba de la guerra en la polis, es decir, en la ciudad, en Colombia, por ejemplo. No hablaba de la guerra internacional, no hablaba de la guerra mundial. Entonces, primero la cosa que quisiera es precisar eso, que hay una diferencia entre los acuerdos de paz de una guerra, digamos, internacional, y los acuerdos de paz de una guerra que se da entre los factores. ¿Qué acordaron ellos? Ellos acordaron realmente aspectos que tienen que ver con el funcionamiento, como por ejemplo las normas para negociar, que cómo va a ser la negociación, cuáles son las pautas, es decir, el funcionamiento interno. Luego la agenda. Decidieron tomar la agenda del año 2016, es decir, la que ya se venía
discutiendo. Hay un asunto sí muy importante que fue las acciones humanitarias. Hay algunas zonas donde hay una situación de violencia muy aguda y ellos acordaron ambas partes y sobre todo por parte del ELN atender esa zona a partir del 1 de enero con el Valle del Cauca y el Chocó. Y luego el interés que tienen en que la comunidad tanto nacional como internacional apoye y respalde el acuerdo de paz y liberar el gobierno. Por su parte, el ELN liberar a 20 personas civiles y miembros del órgano de seguridad que tenían detenidos. Igualmente el gobierno con el ELN. Yo creo que hay que, por cierto, recordar algo a partir de porque se dio en Venezuela la primera ronda y va a ir a México, por cierto, y se aspira a incorporar no como garantes, sino como acompañantes a Suiza, a Alemania y un tercer país que no recuerdo en este momento, a las negociaciones. España. Bueno, yo quisiera recordar que Venezuela no es la primera vez que participa. El primer acuerdo de paz que tuvo Colombia internamente lo propició Simón Bolívar y fue en 1814. Este evento casi no lo comentamos, no se menciona, y fue que había una guerra, Colombia tuvo lo que se llama una guerra boba porque era entre ellos mientras que España estaba invadiéndolo. Eran los centralistas y los federalistas. Una lucha que también se libró en Venezuela entre el federalismo y el centralismo, pero que en Colombia llevaba una guerra. Que estaban peleando contra España y estaban peleando entre federalistas dirigidos de Tunja y centralistas dirigidos de Bogotá. Bolívar, que pertenecía al ejército de Colombia, porque Bolívar, aunque algunos que idolatran o ponen al Bolívar como un dios, también dicen que salió de Caracas a liberar a América Latina, y así no fue. Claro, en sentido general sí, porque Bolívar era venezolano, pero Bolívar la primera vez que salió de Venezuela al exterior salió derrotado, salió a Curazao, y de Curazao pidió asilo, como él lo dice, en Colombia. En Colombia se logró la nacionalidad colombiana, después logró ser el oficial del ejército y recibió apoyo en la frontera para invadir a Caracas, la invadió y desarrolló lo que se llama la campaña Admirable. Pero después fue derrotado y volvió a Colombia en 1814. Como era el ejército de Colombia, Camilo Torres lo mandó a enfrentar al ejército de los centralistas en Bogotá. Bolívar llegó a Bogotá, pero en vez de derrotarlo, en vez de pelear, logró lo que se llama un armisticio, y fue una paz, un acuerdo condicionado entre las partes, y así se acabó la guerra y triunfaron los federalistas. Es decir, que el primer acuerdo de paz de Colombia fue en 1814, iniciado por Bolívar. Y otro elemento muy importante fue el gobernador Arias Cárdenas del estado Zulia, que durante su mandato se hizo en el Zulia. Yo conozco porque estuve colaborando con él. Él era presidente del Consejo Colombo-Venezolano de Gobernadores de Frontera, figura muy poco conocida en el país. Eran gobernadores de Colombia y de Venezuela, cosas que no se conocen en este momento. En este momento tenemos la frontera más atrasada de América Latina, es la nuestra. Pero Arias Cárdenas logró acuerdos y llevó a Bogotá, y llevó a Caracas, llevó a Maracaibo a representantes del ELN. Ya estaba casi toda la comandancia del ELN y se discutió y se reunieron con más de 30 instituciones y personalidades de Colombia en procura de la paz. Y eso se hizo allí, y eso creó, por cierto, una fisura con el canciller y con el gobierno central de Caracas. Pero al final se resolvió y hubo una reunión entre José Vicente Rangel, que era el canciller, y Arias Cárdenas, porque el Táchira, el estado Zulia se convirtió en un centro alterno de política internacional, y en ese sentido, por ejemplo, trabajó con la paz. Por eso también Arias Cárdenas fue a Bogotá posteriormente. Esos son hechos históricos, hechos que indican señalan el aporte que ha tenido Venezuela a la paz de Colombia, como la está teniendo en este momento con las discusiones. Venezuela, ahora las discusiones van a México, que es otro país que se acaba de incorporar como garante en la condición de Venezuela igualmente, y Chile. Es decir, que se ha ampliado el número de países de América Latina que están por la paz de Colombia.
Ahora bien, claro, hay fases, la más difícil ahorita es la suspensión de las operaciones, la el acuerdo el fin de la guerra como tal, la El alto suspensión de el la guerra fuego. como tal. ¿Ah? El alto el El fuego. alto, correcto, gracias por la precisión. El alto al fuego, que es lo que todavía no se ha tratado de ese tema, no se ha acordado. Fueron desde el 21 de noviembre hasta ahora que estuvieron discutiendo, y este tema probablemente vaya a México. Y luego posiblemente pueden ir a otros países a discutir. Que en resumen, ¿qué se puede decir? Que está a la vista la paz en Colombia, el acuerdo. Yo diría que es un acuerdo en Colombia. Pensaba que otra característica que tienen estos conflictos es que de pronto hay un guerrillero y en el ejército está un soldado. Eso no se ve en las guerras estas internacionales. Es decir, que deberíamos diferenciar, porque a veces la gente piensa que la paz de la Segunda Guerra Mundial o la otra paz la paz que se pueda lograr ahora en Europa es igual a la paz de Colombia. Yo creo que son tres acuerdos de suspensión del conflicto, acuerdos de suspensión de las hostilidades, porque la paz tiene un nombre como decía, ¿no? La paz es el opuesto a la guerra, la paz es el entendimiento, pero yo creo que es más que todo la tolerancia, que es lo que falta en Colombia. Colombia no ha tenido más guerras que en otros países. Colombia lo que ha tenido es más violencia, más intensidad. Esta guerra de ahorita de más de 50 años. Porque las guerras civiles de Colombia han sido unas 10 guerras, igual que Venezuela, que tuvo 10 o 12 guerras civiles en el siglo XIX. Pero lo que tiene Colombia es que han sido más violentas y de más duración, como esta, Pavel, como la guerra. ¿Ah? Pavel, disculpa, no quería que frenaras así tan de repente. Quería decirte que hace rato se agotó el tiempo, pero claro, me cuesta darle fin a tu mensaje porque es muy interesante. Quisiera, bueno, un redondeo y quedamos pendientes para otras conversaciones, porque realmente yo te escucho y pareces también un historiador, porque manejas muchos detalles para traerlos desde el pasado hasta el presente. Bueno, de eso se trata, que queremos ayudar y orientar un poco a la opinión pública y a mucha gente. Sí, la gente me ha dicho que le gusta eso de la historia. No tiene que hacer un problema la historia, compadre. Sí, es muy interesante. Mira, Pavel, Sí. Bueno, lamento... redondeo. Sí, Va a redondea, haber paz redondea. en Colombia, es lo más probable. ¿Cómo decías? Que va a haber paz en Colombia, es lo que todos Qué esperamos, bueno, creo que es lo más probable. qué bueno. Y además, como en algún momento lo retomarás, que esa explicación también es buena cuando tú analizas todos los escenarios abiertos para ir a eso que Gustavo Petro ha llamado como premisa la paz total, que ese es otro temazo. Sí, Mira, yo creo que ha sido un acierto el del pueblo colombiano de haber electo a Gustavo Petro presidente de Colombia. Ahora esperemos también que la política interna tenga esos éxitos que va a tener, digo yo, la política social, económica, que va a tener la política militar. bueno, estamos muy en contacto y siempre agradecidos, Pavel, por tus agudos análisis. Un gran abrazo. Gracias a ti por tu juicio tan halagüeño. Merecido, merecido. Pavel Rondón, internacionalista, analista político, del 2005 al 2007 representó a Venezuela en la mesa de diálogo de paz en Colombia. Eso es lo que yo llamo las letras pequeñas de la vida. Todo tiene un antecedente, un pasado, una historia, un origen. Qué interesante poder ir a ese repaso. Volveremos, sigan allí, por favor.